Bueno, buenos días a todos. Perdón que me saqué el saco. Pero, bueno, agradecer enormemente a la Fundación por la invitación. Realmente es impresionante lo que hacen. Y mencionaba, creo que era Pablo, el tema de la batalla cultural. Y sí, creo que eso es un punto pero fundamental. No solo es la batalla económica. El presidente siempre dice que son tres: la batalla económica, la batalla política y la batalla cultural. Y la batalla cultural es tan importante como las otras o más, porque lo que necesitamos es que más y más generaciones, los más jóvenes, entiendan que estuvimos durante muchas décadas en un modelo que nos llevó al fracaso total, ¿no? A realmente un montón de generaciones perdidas. Y que esto que estamos haciendo es un modelo nuevo y que tiene todo para funcionar y que no es una casualidad, digamos, los resultados que se están logrando. Como decimos siempre, en economía todo es causalidad. Así que voy a intentar explicar un poquitito esto, primero agradeciendo de vuelta la invitación, agradecerle a Manu, a todo el equipo nuestro, Lisandro, Felipe, Martín, Federico, y a él, Juana, y bueno, y todos, realmente a todos los que están haciendo posible esto. A ver, arrancaría un poco por el mismo título que estaba antes, ¿no? De por qué esta vez es diferente, porque todavía es una pregunta que se hacen muchos. Hoy hay una ventaja con respecto a cuando hablábamos hace un año. Hace un año eran más que nada promesas, ¿no? Hoy tenemos la ventaja que cuando hablamos avalan los resultados y eso de alguna manera da mayor credibilidad. Pero para entender un poco la génesis, digamos, de por qué está funcionando, voy a ir a una comparación o a un ejemplo que, bueno, hay muchos jóvenes, pero que la mayoría de los que estamos acá hemos vivido. Este gobierno, de vuelta, si uno lo pensaba un año y medio atrás, jamás nadie se imaginaba que hoy podríamos estar hablando de la situación económica actual en la que estamos, ¿no? Aunque falte muchísimo para hacer, acuérdense lo que se esperaba en diciembre del 2023 vis a vis en donde estamos hoy. Pero veamos también la diferencia con respecto a otras crisis, y para no remontarnos tanto, yo lo pienso un poco con respecto a la salida de la convertibilidad, para marcar la diferencia de cuando hay un cambio de modelo y cuando no, y cuando una salida es producto de una crisis y otra no. O sea, la situación previa a la convertibilidad era, en términos económicos, muchísimo más leve que la que recibió este gobierno, ¿sí? Este gobierno recibió la peor herencia económica de la historia. Aún así, en la situación previa a la convertibilidad se llegó a una crisis, ¿no? ¿Y en qué derivó esa crisis? La sufrimos absolutamente todos, ¿no? La economía cayó un 11%, las jubilaciones cayeron 30% en términos reales, los salarios privados cayeron 17%, en dólares cayeron más del 60%, la pobreza se duplicó, ¿no? Y después de eso, obviamente, hubo 2-3 años de recuperación, o de rebote, mejor dicho. Ahora, ¿por qué se dio eso? Bueno, justamente porque el ajuste lo hizo el mercado. Sin mencionar además de todos los que sufrieron pérdidas por la especificación asimétrica o porque tenían bonos argentinos y vino el default. Bueno, comparemos un poco ahora esa situación con la situación previa a la llegada del presidente Javier Milei. Era infinitamente peor
Y así todo se evitó la crisis, ¿no? Esa hiperinflación que íbamos prácticamente seguros, que algunos comían pochoclo y demás, no pasó. Y fíjense la diferencia en los resultados. Habíamos dicho que las jubilaciones habían caído 30%, ahora subieron 15%. Habíamos dicho que los salarios habían caído 17% en términos reales, ahora subieron 15% también. Habíamos dicho que en dólares habían caído 60%, hoy subieron en dólares 200%. La economía había caído 11%, ahora medido punta a punta, diciembre por el estimador mensual de actividad económica, creció 6%. La pobreza se había duplicado, ahora cayó 20 puntos. Y yo les pregunto, ¿y cómo se llegó a esa, o sea, por qué resultados tan diferentes? ¿Saben por qué? Porque cuando el ajuste lo hace el mercado, el que lo paga es el sector privado. Ustedes lo pagan. Esta es la primera vez que se hizo un ajuste de este tipo por decisión política. Y como el ajuste lo hizo el sector público, lo hizo realmente la casta, lo hizo, cortamos todas las partidas relacionadas con el gasto espurio y la corrupción. Por eso es que los resultados son absolutamente diferentes. Y esto es lo que lo hace diferente también, que está la convicción, la decisión política del presidente de seguir por este camino. ¿Por qué no? ¿Por qué esas pequeñas épocas donde vivimos 2, 3 años de recuperación no se sostenían? No se sostenían porque no estaba esa decisión política de seguir por ese camino. Entonces esa recuperación duraba los 2, 3 años naturales porque venías del octavo subsuelo. En realidad no eran periodos de crecimiento nada, eran simplemente periodos de rebote producto de que venías de un ajuste bestial hecho por el mercado que había licuado ingresos y salarios de manera fenomenal. Eso no se da más. Ahora hay una decisión política de mantener este rumbo y eso va a hacer que por primera vez de vuelta en 124 años esta vez efectivamente sea diferente. Entonces, también escucho también que algunos dicen, no, bueno, pero pasó también en la época de Macri, hubo 2 años buenos, que parecían buenos, pero después vinieron los problemas y volvió el kirchnerismo y demás. También es importante aclarar la diferencia con respecto a ese momento. Lo más parecido, si se quiere, o que se puede hablar, es que no estaba el kirchnerismo, ¿sí? Pero las políticas que se siguieron fueron bien diferentes, yo diría opuestas. A ver si lo puedo explicar. En ese momento también se recibió un nivel de déficit parecido al que recibimos. En lo que era monetario y cambiario había también problemas, pero el nivel de descalabro no era ni cerca el que recibió en este gobierno. Ahora, lo que se hizo en términos económicos en ese momento, como digo, fue opuesto a lo que se hizo hoy. ¿Qué fue? Se decidió salir de entrada del cepo cambiario y después esperar que se contagiara, que hubiera un optimismo tal, que se generara un nivel de inversión tal, que el crecimiento de la economía, ¿sí?, terminara con el déficit fiscal. ¿Por qué digo el crecimiento de la economía? Porque a medida que la economía crece, digamos cada 4 puntos, los recursos tributarios suben por el equivalente a 1 punto de producto. Entonces, efectivamente, si en esa época Argentina hubiera crecido al 8%, digamos que hubiera podido reducir a razón de 2 puntos de déficit por año, ¿no? Pero la decisión, digamos, en ese momento, como se acuerdan bien, fue gradual, se salió del cepo y se esperó que
la recuperación económica hiciera el trabajo de ordenamiento macro. Esta vez se hizo exactamente lo opuesto. Nosotros primero optamos por resolver el problema macroeconómico. Entonces, en el primer mes de gestión terminamos con el déficit fiscal, que como hoy ya todos saben, es la madre de todos los problemas. En 6 meses terminamos con el déficit cuasi fiscal, que es ese déficit que está en el Banco Central, que se llama cuasi fiscal, porque en el fondo es como el déficit fiscal, solo que estuvo financiado en vez de con deuda, con emisión, ¿sí? Arreglado esos dos problemas, digamos, fundamentales, ¿no? También combinado con la estrategia cambiaria y financiera, teníamos un programa absolutamente armónico, donde estas 4 políticas se combinaban de manera muy, como dije antes, armónica, para ordenar la macroeconomía. Recién cuando se logró eso, se fue al Fondo Monetario, pero para un acuerdo muy particular que el fondo nunca hace. El típico acuerdo con el fondo justamente es prestarle plata a un país para financiar la transición hacia ese equilibrio fiscal. ¿Se entiende? Nosotros ese trabajo ya lo habíamos hecho. Entonces, el acuerdo con el fondo vino a otra cosa, que era a recapitalizar el Banco Central para poder salir del cepo. Es decir, hicimos el camino exactamente inverso. ¿Y por qué está funcionando bien? Porque esa recapitalización del Banco Central es fundamental, porque los pesos no es otra cosa, los pasivos del Banco Central, esos pesos no es otra cosa que la deuda del Banco Central con la gente, ¿no? Ahora, cuanto menos respaldo tienen esos pesos, obviamente peor. Y cuanto más pesos abundan, ahora ya todos saben que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario generado por exceso de oferta de dinero, caída de la demanda o la combinación de los dos. En el caso nuestro, heredamos la combinación de los dos. Había un sobrante monetario astronómico de casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados y la demanda de pesos estaba en los mínimos históricos, en 2,5 puntos del producto, casi la previa a lo que es la demanda de dinero en un periodo previo a hiperinflación. Bueno, entonces, de vuelta, el acuerdo con el fondo a lo que vino es a eso, ahora darle un respaldo a todos esos pesos. ¿Qué se hizo? Desde junio del año pasado no se emiten más pesos. Consecuentemente, la inflación fue cayendo fuertemente. De vuelta, acá no hay nada de casualidad, es todo causalidad. No se metían más pesos, la oferta de dinero en términos reales empezó a caer y como normalmente pasa, cuando la inflación cae, la demanda de dinero empieza a aumentar. La demanda de dinero y la demanda de crédito empieza a aumentar. Yo hace 2 días publiqué un tuit donde vemos la oferta y la demanda de dinero y vemos cómo ya prácticamente están por converger. Quiere decir esto que en breve la inflación va a dejar de ser un problema en Argentina. Y estamos mucho más cerca de lo que todos creen de que esto efectivamente pase. Esta segunda aclaración la hago porque es normal pensar, si uno no tiene, si alguien no lo explica, está bueno explicarlo porque es lógico pensar que, no, bueno, pero esto no pasó ya, no lo viví ya, no es lo mismo que en aquella época también fueron al fondo, entonces es una confusión lógica, por eso yo quiero dar la explicación de qué hay atrás económicamente por la que esta vez está siendo diferente. Entonces, volvemos al tema de que ya estamos convergiendo prácticamente entre las curvas de oferta y demanda de dinero, que la inflación va a tender a colapsar.
Y eso es fundamental porque desde hace 20 años que el negocio financiero había pasado a ser el negocio principal, no de los bancos o de las ALICs, de cualquier empresa. En cualquier empresa, en cualquier industria, era más importante saber manejar la caja que el invertir, ¿no? O sea, si le llegabas a errar en la posición financiera, por ahí era el equivalente a 2 años de inversión, 3, a comprar 5 máquinas, lo que fuera. Entonces, la consecuencia de eso, ¿qué es? Que no hubo inversión, que hace más de 14 años que no hay inversión en Argentina. Por lo tanto, tampoco se genera empleo, ¿no? Entonces, se generó todo este círculo vicioso en el que era muy difícil salir y en el que era tan importante terminar de una vez por todas. Y esa determinación, yo le doy, insisto, siempre el enorme mérito al presidente, porque obviamente es muy difícil de hacer. Si fuera fácil, algún otro presidente lo hubiera hecho en los últimos 124 años. En los últimos 124 años, 113 tuvimos déficit fiscal. Entonces, no subestimemos el presidente que tenemos en el sentido de el coraje que hay que tener, más allá de los conocimientos, la cabeza, el coraje que hay que tener para, siendo una minoría absoluta, poder realmente llevar adelante estos cambios. Es algo, en serio, que yo lo vivo, nosotros lo vivimos con los chicos cuando viajamos, cuando vamos a alguna reunión del Fondo o del G20. Yo tengo ministros de países desarrollados que me dicen: explícame por favor cómo hicieron, porque nosotros no podemos bajar el déficit medio punto. Y este es de vuelta un país que logró bajar 5 puntos el déficit fiscal en un mes. El otro día ya lo he contado, pero en el último discurso de la reunión del fondo, la Managing Director del fondo, Cristalina Georgieva, decía que con el problema global que estábamos viendo de la guerra de tarifas y demás, había mucha preocupación. Decía, probablemente van a ser muchos los países, o algunos al menos, que van a requerir ayuda del fondo, pero ¿saben qué? Dice, el fondo va a estar dispuesto a ayudar solamente a los países que hagan las cosas como Argentina. O sea, pasamos de ser el peor ejemplo a ser el mejor ejemplo. ¿Por qué también es importante detenerse un poco en esta dinámica monetaria? Gracias. No, dejo gracias. Bueno, ahora va una explicación también un poco más técnica, pero que creo que se va a entender. Producto de este programa fiscal y monetario tan fuerte, que como dije desde junio que no se imprimen pesos, ¿qué está pasando hoy? Hoy el nivel de moneda, la cantidad de pesos en la economía es muy baja, sobre todo para una economía que está creciendo. Piensen que es como si, la economía hoy tuviese un muy buen motor, ¿sí? Cuando hay orden macroeconómico es como el equivalente a que la economía tenga un motor sano. Entonces, cuando ustedes tienen, como en un auto, cuando tienen un auto con un buen motor, si quiere ir más rápido, demanda más combustible, ¿sí? Por el contrario, cuando uno tiene desorden macro, como había en el kirchnerismo, no importa cuánto combustible ustedes echen, el auto no anda, ¿sí? Por eso emitían pesos, especulando con que esos pesos entonces iban a reactivar la economía, y pasaba exactamente lo contrario. La gente, cuanto más pesos emitían, como encima no estaban respaldados, cada vez menos pesos querían.
Entonces, cuando vos no tenés la macroeconomía ordenada y no tenés un buen motor, ¿sí? Entonces no importa la cantidad de pesos que inyectes, siempre sobran porque, digamos, la demanda es cada vez más baja. Ahora, cuando vos ordenas la macroeconomía, ustedes, los empresarios, la gente, empiezan a demandar más pesos, ¿no? Ya sea por demanda genuina o por crédito. Hoy esa cantidad de pesos, como digo, es muy baja. Es como que estamos un poquito más abajo de mitad de tanque, ¿sí? Entonces, hay todavía moneda suficiente para seguir creciendo, pero eventualmente, si nosotros no logramos que la economía, lo que se dice, se remonetice más, es decir, que empiece a haber más dinero circulando, va a llegar un momento que te vas a quedar sin nafta, ¿no? Entonces, eso es, digamos, no es lo que está pasando hoy, pero sí hago este caso porque ahora voy a pasar a explicar las medidas que estamos tomando junto con el enorme trabajo que hace el titular de ARCA, Juan Paso. Y después voy a volver acá para que entiendan la relación de lo que acabo de decir con esto. O sea, hago un pequeño paréntesis. Estas medidas que estamos anunciando, ¿sí?, es con el objetivo de devolverle la libertad a la gente. Nosotros creemos que en los últimos 20 años el Estado fue el que expulsó a la gente a la informalidad. ¿Por qué? Porque tenía un déficit fenomenal. ¿Cómo arrancaron financiándolo? Con suba de impuestos, impuestos que pasaban a ser impagables. Entonces la mayoría empezaba a huir a la informalidad. ¿Cuál era la reacción del país con respecto a eso? Perseguirlos, poner cada vez más y más controles. Ahora, esos más y más controles no hacían otra cosa que más gente se quisiera ir, porque ya se tornaba soviético el esquema. Si vos querías abrir una cuenta en un banco, si querías pagar en el supermercado, de vuelta te tenían que cortar los tickets, tenías que dar el DNI, tenías que dar tu declaración jurada patrimonial a alguien que ni conocías, con todos los riesgos que eso genera, 800 trámites, 6 sujetos obligados reportando cada cosa que cada uno hacía. Si ustedes sacaban 10 pesos de un cajero, se lo reportaban a paso, o sea, demencial. Entonces, lo que se busca con esta medida es devolverle la libertad a la gente. ¿Y por qué es importante? Porque de vuelta nosotros jugamos que es el Estado el que los empujó a eso, pero además porque está probado que no sirvió, ¿sí? O sea, en los últimos 20 años entraron más de 6.000 personas en ARCA, se multiplicaron los controles y la informalidad subió, al punto que hoy 1.000 contribuyentes representan el 50% de la recaudación y 11.000 representan más del 70%. Es decir, no funciona lo que hicimos, no funciona. Entonces tenemos que lograr generar mayor formalidad y tenemos que lograr crecer. Estas medidas que estamos anunciando también apuntan a eso, porque ustedes van a poder utilizar esos dólares sin ningún problema, siéntanse absolutamente cómodos. Entonces, eso va a generar dos cosas. Uno, que aumente la base imponible, entonces eso genera mayor recaudación, y otro, que haya mayor crecimiento. Y ese mayor crecimiento, como dije antes, también redunda en una mayor recaudación. Y si hay mayor recaudación en un gobierno que, como saben, no va a subir el gasto, sino bajarlo, eso va a implicar que cada vez vamos a tener mayor superávit. ¿Y qué vamos a hacer con el mayor superávit? Bajar más impuestos. Entonces, para ponerlo en números, si nosotros como país podemos crecer a estos niveles,
por los próximos 6 años, en promedio le vamos a estar devolviendo al sector privado 500.000 millones de dólares en baja de impuestos, lo que es una enormidad. ¿Por qué dije antes que esto era un paréntesis? Porque lo empalmo de vuelta con lo que venía hablando antes entonces del tema de la remonetización, que esta economía que ahora tiene, que está sana, por lo tanto tiene un buen motor, requiere que haya más moneda. Ahora, ¿por qué digo moneda y no pesos? Porque no nos importa si son pesos o dólares. Es como si fuera una nafta, o sea, todo es nafta. O sea, los pesos es YPF, los dólares serán Shell, Exxon, pónganle el nombre que quieran. Entonces, lo importante es que haya mayor moneda para transaccionar. Nosotros ya lo estamos viendo a nivel de bancos. Ayer estuve con 2 gerentes del Banco Nación que tienen mucha mayor demanda de crédito, pero me dicen, no tenemos pesos, no podemos prestar. Hace 2 días reportó un banco privado ganancias y algo que pasó desapercibido, pero es importante, pasó de tener 35% de crédito al sector público a tener solamente 13%. Es decir, los bancos por primera vez en 20 años están volviendo a comportarse como bancos. Es decir, en vez de tomar un depósito y prestárselo al sector público, se los empiezan a prestar a ustedes. Y esto es un cambio fundamental, porque el crédito es el motor de la economía. Y nosotros pasamos de tener apenas 4 puntos de crédito sobre producto, ahora estamos en 9. Es una suba importante, pero tengan en cuenta que países normales tienen ese ratio de crédito sobre producto cómodamente arriba del 40-50%, en la mayoría de los países desarrollados al 100%. Y eso es lo que empuja siempre la economía. Vamos a un ejemplo que se lo decía recién, un ejemplo sonso, pero digamos que un estudiante en Estados Unidos, un estudiante en Argentina, los dos se reciben, bárbaro, los dos pasan a trabajar en una misma empresa en Estados Unidos o en Argentina. Digamos, puse el ejemplo de IBM. Perfecto. Y los dos, supongamos que entran ganando más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En Estados Unidos, en el primer mes, ese joven recién egresado, ya en el primer mes se puede comprar un departamento y un auto. ¿Por qué? Porque tiene acceso al crédito. En cambio, el que trabaja acá y tiene que esperar 35 años que le vaya bien para ver si lo puede comprar. Entonces, es un esquema absurdo. Juan suele repetir que estábamos en un país donde pagabas unas zapatillas en 24 cuotas y tenías que pagar un departamento cash. Eso no puede ser. Entonces, el crédito es el motor fundamental. Y esto que estamos haciendo va a favorecer no solo a la formalidad, no solo a la reactivación, sino también va a fomentar el crédito, porque al haber más formalidad, entonces los bancos ahora sí pueden hacer un credit scoring razonable de cada uno. Antes, digamos, como que nadie quería ir al banco y ser, digamos, monotributista era mejor negocio porque pagabas menos impuestos e igual crédito no te iba a dar nadie. Y ni siquiera querías tomar, porque con una inflación del 200%, que te vas a poner a tomar un crédito al 300 en pesos. Entonces, esto va a fomentar que haya incentivo a estar más en la formalidad, porque eso te va a permitir tener un crédito, poder comprarte un departamento, una casa, un terreno a 30 años, poder comprarte un auto también en cuotas, e insisto, esto es lo que motoriza, esto es un modelo razonable, no estamos inventando nada, es como funciona en cualquier país normal. Entonces,
Entonces, de vuelta, que esa remonetización se produzca en pesos o en dólares debiera ser indiferente. Ayer estuve con ADEFA y les decía, empiecen a vender autos en dólares. O sea, más que nadie, ustedes tienen la oportunidad de hacer esto. Saquen los dólares. Hoy ya los bancos están pagando una tasa razonable. Realmente tener la plata en el colchón o en caja de seguridad es un muy mal negocio. Digamos, si la quieren tener como ahorro, si quieren consumir, pero también a nivel de comerciantes, empiecen a facturar en dólares. Es hasta casi más lógico que la remonetización se produjera en dólares, porque hay casi 10 veces más dólares que pesos. Esto es lo que el presidente llama, alguna vez lo habrán escuchado, la dolarización endógena. Él dice, nosotros no estamos emitiendo pesos, van a salir los dólares del colchón. Nosotros no solo no estamos emitiendo pesos, sino que estamos sustrayendo pesos, porque cada vez que tenemos superávit fiscal, sacamos pesos de la cancha. Entonces, cada vez hay más dólares, la cantidad de pesos no crece, entonces el peso relativo de los pesos es cada vez más bajo. Ahora bien, esto, como digo, es importantísimo porque entonces les da la pauta que no puede haber ningún cimbronazo cambiario como algunos siempre esperaron y demás, porque el modelo está desarrollado para que eso no pase. De vuelta, ahora hay pocos pesos que además están totalmente respaldados, al punto que podríamos ir, si quisiéramos, a una convertibilidad por debajo de 1000. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Cuando vos tenés sobreabundancia de pesos y no los tenés respaldados, el peso es lo que se deprecia. Y por eso ustedes ven subir el dólar y la inflación, porque el resto de los bienes se deprecia contra el peso. Eso genera cierta confusión, porque lo que primero reacciona es el dólar, por ser un activo financiero, y después, en general, los precios, transables, no transables, etc. Ahora, eso ha llevado también a la confusión en Argentina de que la inflación la genera la suba del dólar. No es así. La inflación la genera el exceso de pesos. Hace que el dólar suba y que los precios suban. Entonces, cuando uno mira esa correlación, dice, sí, claro, cuando el dólar sube, los precios suben. Pero no es porque el dólar sube, es porque se deprecia el peso contra todo. Por eso es tan importante entender la génesis de la inflación, la génesis monetaria. Ahora no se imprimen pesos. Entonces, no se produce eso que yo acabo de decir, ni se va a producir, porque no están los pesos. ¿Se entiende? Y esto yo machaco y machaco para contestar estas preguntas de por qué esta vez es diferente, para que se entienda que lo que pasó no es casualidad, es causalidad, ¿no? Y para que se entienda, por ejemplo, por qué estamos viendo hoy caídas nominales de precio. Hace un tiempo yo decía que, bueno, primero estaba la crítica de que en realidad el dólar valía lo que valía porque había cepo. Y no se van a acordar, pero también yo en un momento dije que en realidad lo que pasaba no era un problema de dólar, sino de que los precios estaban altos y que los precios están adelantados. Y en realidad lo que va a pasar es que el dólar va a converger al oficial. Cuando dije lo de los precios adelantados, salieron más de uno de la oposición en buen cristiano, a boludearme. Pero fíjense ustedes que es efectivamente lo que pasó. Salimos del cepo y ¿qué pasó? Por primera vez el precio del tipo de cambio ajustó de arriba hacia abajo. Y hoy estamos viendo, todos estamos presenciando bajas de precios, no de 1 o 2%, de 25%, 40%, 50%.
Hay muchas, hasta comercios ahora que están haciendo publicidad de lo que bajan sus precios. En las últimas 2 semanas cayeron 25% celulares, televisores, casi 50% aire acondicionados, heladeras, 25% bajó el aluminio también. Efectivamente, los precios estaban adelantados. ¿Por qué? Porque los comerciantes dijeron, van a salir del cepo y eso, y reaccionaban como reaccionan comúnmente, como dice el profe Furiase, con el chip de ajusto por las dudas. Y en realidad es no terminar de entender la lógica que hay atrás. Por eso el presidente dice, no va a pasar esto, y les va a aplicar el principio de imputación de Mengel. O sea, si no bajan los precios, ya sabemos todos dónde se van a meter los productos, ¿no? De vuelta, yo trato de explicar esto para que se entienda que nada de lo que está pasando es casualidad, y entonces para que ustedes tengan más confianza y se animen a invertir, a hacer planes, a sacar sus dólares. Ese es el mecanismo, porque la realidad es que los protagonistas en esta historia son ustedes. Los protagonistas es el sector privado. Nosotros estamos acá de paso, trabajando para ustedes 24 horas, los 7 días de la semana, y con el solo objetivo de servicio público, con el solo objetivo de sentar las bases para que ustedes puedan planificar y sacar el país adelante. No está en nuestra intención ponernos a dirigirlos, a decirles, Nico, vos tenés que hacer esto, Manu, vos tenés que hacer lo otro, esta industria es acá. Nosotros lo que buscamos es crear las condiciones para que ustedes se desarrollen, para que ustedes decidan qué es lo mejor, para que puedan planificar con estabilidad económica. Se puede planificar, se puede pensar en tomar crédito, se puede invertir, se puede ver cómo ser más eficiente. Es decir, este es un modelo en el que del lado del gobierno nos comprometemos ¿a qué? A bajar impuestos y a continuar desregulando y a abrirles paulatinamente la economía, para también obligarlos a ustedes a invertir, a ser más eficientes, porque en el fondo, ¿qué es lo que queremos todos? Que la gente tenga acceso a mejores bienes, a mejores precios, y haya mayor empleo con mejores salarios. ¿Es eso posible? Obviamente que es posible. No tengan ninguna duda que ahí es a donde vamos a llegar, con la batalla económica, con la batalla política y con la tan importante batalla cultural. Como digo siempre, no tengan dudas que Argentina va a ser un faro de libertad y de crecimiento por los próximos 30 años. Muchísimas gracias. Le pedimos al ministro que se quede unos instantes aquí porque la Fundación quiere darle un reconocimiento. Invitamos al presidente de la Fundación, a José Guillermo Godoy. Bueno, muchísimas gracias.